Nunca nadie ha llegado a los 22 años en este pueblo, y llevamos 127 años contando muertos. ¿Desde dónde nos escuchas? Madrid, Barcelona, Valencia, donde estés. Si esta historia te engancha tanto como a nosotros, suscríbete al canal y toca la campanita, porque lo que descubrió Clara Montenegro en las montañas de Guadarrama te hará mirar con otros ojos los pueblos olvidados de España. Y créeme, querrás saber cómo termina. El carruaje resonaba por el camino de polvo, la niebla envolviéndolo todo. Espesaba como leche derramada sobre la sierra de Guadarrama. Se acomodó el abrigo de lana y miró por la ventana como los pinos negros se apretaban sobre el camino en un túnel vegetal que devoraba la luz del atardecer. Enero de 1897, el invierno más gélido que Madrid había visto en años. ¿Estás segura, hermanita?, preguntó Rafael desde la otra mesa, su cámara fotográfica apoyada sobre sus rodillas como un arma extraña. Aún podemos hacerla. De vuelta. Clara no despegó la vista del paisaje. El ministerio no manda médicos donde no hay problema, Rafael. 17 muertos en 3 años, todos entre 15 y 21 años, todos sin causa médica aparente. O tal vez por eso no deberías ir. Ella lo observó entonces, sus ojos oscuros brillando con una determinación que Rafael conocía desde que era un niño. Clara había sido la primera mujer de su familia en estudiar medicina, la primera en desafiar las convenciones de una sociedad que apenas empezaba a reconocer que las mujeres podían curar heridas fuera del hogar. «Por eso mismo debo ir», respondió el cochero. Un hombre canoso y curtido llamado Eusebio carraspeó desde su asiento al aire libre. «Silencio, caballeros, pero les advierto, no es un lugar que acoja bien a los extraños». El pueblo surgió como una mancha gris en la niebla, casas de piedra amontonadas en torno a una placita con una fuente seca. La pequeña iglesia antigua reinaba en la parte alta del caserío. No había luz en las ventanas, aunque solo eran las 5 de la tarde. No había nadie en las calles. El silencio era total. Ni ladridos de perros, ni voces de niños, ni siquiera el cloqueo de las gallinas, que deberían estar recogidas para la noche. Solo el viento silbante y gélido en las calles empedradas. «Dios mío», susurró Rafael descendiendo del carruaje con su equipo fotográfico. Clara se agachó tras él, sus botas de cuero resonando en la piedra de eco vacío que parecía demasiado lejos. Llevaba su maletín de médico en una mano y una carpeta del ministerio en la otra. La posada se hallaba en la plaza, una construcción de 2 pisos con un letrero oxidado apenas legible. Mesón del Roble. Cuando abrieron la puerta, el crujido de las bisagras resonó en el silencio como un grito. En el interior, 3 hombres bebían vino en silencio alrededor de una mesa. Una mujer fregaba vasos tras la barra. Todos levantaron la vista al unísono. Todos lo miraron. Nadie habló. «Buenas tardes», saludó Clara, fingiendo una sonrisa profesional. «Soy la doctora Clara Montenegro, del Ministerio de Sanidad. Queremos habitaciones». La camarera se secó un vaso con parsimonia. Sus manos, dijo, temblaban. El ministerio, su voz, rasposa como papel de lija. ¿Para qué? Para investigar las recientes muertes. El gobierno está interesado en «No necesitamos investigaciones», interrumpió uno de los hombres, de pie. Era un hombre robusto de unos 50 años con barba gris descuidada. «Dejadnos en paz». Rafael se adelantó, pero Clara le detuvo una mano en el brazo. «Comprendo su suspicacia», dijo ella con calma.
pero 17 jóvenes han fallecido en situaciones similares. Como médica, es mi obligación. Su obligación es irse, interrumpió el hombre. Antes de que cayera la noche, la tensión en la habitación era espesa. El frío de las montañas se filtraba por entre las rendijas de las paredes, pero había algo más, algo que no podía nombrar, un peso invisible en el pecho. «Estamos autorizados», repitió mostrando los papeles. «No nos iremos hasta terminar la investigación». El silencio se alargó. Finalmente, la cantinera suspiró. «Las habitaciones del segundo piso», susurró. «Pero no digan que no avisamos». Aquella noche, mientras desembalaban sus pertenencias en habitaciones gélidas que olían a rancio, Rafael se sentó en el borde de la cama de Clara. «Algo está mal, Clara. Lo notas, ¿eh?» Ella asintió, mirando por la ventana hacia la plaza vacía. La niebla se había espesado. Las farolas de petróleo eran manchas borrosas de luz amarilla. «Mañana empezamos por el cementerio», dijo, «y después iré a ver a las familias de las víctimas, si nos dejan». Clara no respondió, porque entonces entre la niebla divisó una figura, una silueta pequeña, la de un niño, detenido en la plaza. Mirando hacia su ventana, parpadeó. La figura había desaparecido. «¿Viste eso, Rafael?» Su hermano se acercó a la ventana, pero la plaza estaba vacía. Solo niebla y silencio. No hay nadie a la vista. Pero ella sabía lo que había visto y sabía con un escalofrío que ese niño no estaba vivo. El amanecer llegó sin cantos de pájaros. Clara se despertó temprano con el cuerpo entumecido por el frío y la mente llena de sueños confusos que no podía recordar. Solo quedaba sentir. Tierra mojada, campanas a la distancia. Descendió a la cantina donde la misma mujer de la noche anterior, que ahora se hacía llamar Inés, le sirvió un magro desayuno, pan rancio, aceite y café aguado. «¿Dónde está el cementerio?», preguntó Clara mientras el pan. Inés apuntó al este en silencio y se alejó arrastrando los pies. Rafael cogió su cámara y ajustó el trípode. «Comencemos, pues». El cementerio estaba en las afueras del pueblo, cercado por un bajo muro de piedra cubierta de musgo. Un roble centenario crecía en su centro, sus ramas desnudas extendiéndose como venas negras contra el cielo gris. La puerta de hierro rechinó al abrirse. Lo primero que observó Clara fue la organización. Las tumbas no estaban esparcidas al azar, sino alineadas en filas demasiado perfectas, como si hubieran sido colocadas de antemano. Lo segundo fueron las edades. Se arrodilló ante la primera lápida que localizó grabada en la piedra gastada. Juana Ortiz García, 1875 a 1896, 21 años. La siguiente, Miguel Serrano Ruiz, 1874 a 1895, 21 años. Y la siguiente, Teresa Domínguez López, 1876 a 1897, 21 años. Clara se movió entre las tumbas, su aliento visible en el aire gélido. Rafael la seguía fotografiando, cada lápida, el flash de magnesio revelando por un instante los nombres grabados en la piedra. 20 tumbas, 30, 50, todas fallecidas entre los 19 y 21 años. Ninguna mayor, ninguna menor de 15. «Clara, esto es imposible», susurró Rafael, su voz quebrándose. «Es como si tuviera fecha de vencimiento». Ella no respondió. Se encontraba ante una tumba más reciente. La tierra seguía removida,
las flores marchitas, pero no secas del todo. Andrés Moreno Silva, 1876 a 1897, 21 años. Descanse en paz. Finalmente. ¿Por qué esa palabra? Buenos días, doctora. Clara se sobresaltó. Un anciano vestido de negro y con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro había aparecido tras ellos en silencio. Sus manos, sucias y nudosas, empuñaban una pala. «Soy Jacinto, el sepulturero», dijo con voz de grava. «Perdón si los asusté». «Está bien», respondió Clara, recomponiéndose. «¿Qué les pasó a estas personas?» Jacinto observó las tumbas con rostro inescrutable. «Lo mismo que a cualquiera que nazca aquí, doctora. Se hicieron viejos y se murieron. La edad». «¿Edad?» 21. Nadie que haya nacido en el silencio vive más de 21 años. He estado cavando tumbas durante 50 años y es siempre lo mismo». Rafael bajó su cámara. «Eso es absurdo, médicamente imposible. Imposible o no, es la verdad». Jacinto se encogió de hombros. «Mi hijo murió a los 20, mi nieta el año pasado, 21 años exactos desde su nacimiento». Clara sintió un escalofrío que no era de frío. «Y nadie ha estudiado esto antes. Nadie ha preguntado. Los que preguntan mueren», interrumpió Jacinto. «Los que aceptan sobreviven hasta que les toca. Siempre ha sido así. ¿Desde cuándo el sepulturero señaló hacia el fondo del cementerio donde las lápidas tan antiguas que ya no se leía? Desde 1770, año en que el pueblo fue fundado». Clara se dirigió hacia allí, Rafael siguiéndola. Las inscripciones aquí eran distintas, más complejas, en un español antiguo. Una le llamó la atención. «Aquí reposan los primogénitos del pacto. Que su sacrificio duerma lo que vive en la montaña. 1770. ¿Y tregua? ¿Qué acuerdo?», preguntó Clara, girándose hacia Jacinto. Pero el sepulturero se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Rafael se miraron Clara. El viento ahora soplaba más fuerte, agitando las ramas del roble centenario, y por un instante Clara habría jurado oír voces juveniles susurrando en el aire. Esa tarde fueron puerta por puerta, preguntando. La primera familia que los acogió fue la de los Moreno, los padres del muchacho Andrés, cuya tumba habían visto por la mañana. Mercedes Moreno era una mujer de 40 años que parecía de 60. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, apenas podían sostener la mirada de Clara. Dime, ¿qué le pasó a su hijo?», preguntó Clara en voz baja sentada en la pequeña cocina que olía a calle y a pena. Mercedes apretó un pañuelo entre sus manos. Se despertó una mañana con fiebre, alta, muy alta. El día anterior estaba bien, fuerte, saludable, pero cuando cumplió 21 años comenzó como todos. ¿Qué inició? La fiebre, primero, luego las pesadillas. Decía que veía cosas, sombras que se movían en su habitación, voces que lo llamaban desde la montaña. Dejó de comer. Dejó de dormir y en 3 días su voz se quebró. En 3 días se fue. Clara miró a Rafael. Los médicos no encontraron nada. «No vienen médicos aquí, doctora. Ya años que no viene nadie. Ustedes son los primeros en décadas y ningún chico ha intentado fugarse antes de los 21. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Mercedes levantó la vista y por primera vez Clara vio miedo en sus ojos. Los que intentan huir mueren antes, mucho peor. Vinieron 4 familias.
más. Todas decían lo mismo con algunas variaciones. Jóvenes saludables que al aproximarse o alcanzar los 21 años se deterioraban. Fiebre, delirio, alucinaciones, muerte. Siempre muerte. Cuando regresaron a la posada al anochecer, Clara extendió sus notas sobre la mesa de su habitación. Rafael encendió algunas velas. «Esto no tiene sentido médico», dijo ella, pasándose las manos por el cabello. «No existe ninguna enfermedad conocida que ataque únicamente a las personas que nacieron en un lugar específico. De una edad tan específica, entonces no es una enfermedad», respondió Rafael en voz baja. «¿Qué propones?» «Una maldición. Tú habías dicho un pacto». Clara lo observó. Su hermano, siempre el racional, el escéptico, ahora andaba hablando de maldiciones. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Clara abrió lentamente. Había una niña de unos 10 años en el pasillo, pequeña, delgada, con ojos demasiado grandes para su pálido rostro. «Mi abuela quiere verla», dijo con voz apenas audible. «Dice que usted necesita saber la verdad antes de que sea tarde. Tu abuela Consuelo, la más vieja del pueblo, dice...» La niña tragó saliva. «Dice que es la única que recuerda cómo comenzó. La casa de Consuelo se encontraba en lo alto del pueblo, casi fundida con la montaña, una estructura de piedra y madera oscura como un hongo ancestral. La niña, que dijo llamarse Lucía, los guió por calles estrechas donde las sombras imposibles se estiraban bajo la luz de sus faroles. Clara y Rafael treparon escalones irregulares tallados en la roca. El viento rugía más fuerte aquí arriba, arrastrando un olor extraño, metálico, como sangre vieja y tierra húmeda. La puerta se abrió antes de que pudieran llamar. Consuelo los esperaba sentada junto al fuego. Debía de tener unos 90 años o más. Su piel era como pergamino amarillento, plegada en 1000 arrugas, pero sus ojos brillaban con una claridad inquietante, como si el tiempo no hubiera extinguido su conciencia. «Siéntense», dijo con una voz sorprendentemente firme. «Lucía, trae vino. Van a necesitar algo fuerte para lo que van a oír». Rafael y Clara se sentaron en sillas de madera que crujieron. La habitación olía a hierbas secas y humo de madera. En las paredes había crucifijos y medallas religiosas. No se veía la piedra debajo. Lucía sirvió 3 copas de un vino tinto como sangre y desapareció escaleras arriba. «¿Sabe por qué estamos aquí?», dijo Clara. «Sé muchas cosas, doctora Montenegro. Sé que es de Madrid. Sé que su hermano es fotógrafo y sé que tienen 3 días antes de que sea demasiado tarde para irse». Rafael se inclinó hacia adelante. «Demasiado tarde. ¿Qué quiere decir?». Consuelo tomó un sorbo de su copa, saboreando el vino. «Este pueblo, el silencio, no es casualidad. No se encuentra en los mapas antiguos porque no debería existir. Fundado en 1770, por 23 familias que escapaban del hambre, vinieron a esta montaña olvidada en busca de refugio. Se detuvo, sus ojos en el fuego. Encontraron algo más». «¿Qué encontraron?», preguntó Clara. «Una cueva en la cima del risco, donde hoy se alza la ermita en ruinas, una cueva sellada durante siglos. Los primeros colonos la abrieron buscando agua. En su lugar hallaron huesos, miles de huesos, humanos, viejos, amontonados. El fuego crepitó, y algo más», continuó Consuelo. «Grafitis en un lenguaje que nadie podía descifrar, pero había símbolos que todos comprendían, advertencias, prohibiciones.
Rafael anotó a toda prisa en su cuaderno. Los ignoró, supongo. Peor aún, los provocaron. Uno de los fundadores, un tal Sebastián Cortés, era letrado. Afirmaba que las inscripciones eran supersticiones de paganos ignorantes. Les convenció de que podían utilizar la cueva como almacén, y así lo hicieron. Consuelo cerró los ojos como si le doliera. Recordar. 2 semanas después comenzaron las muertes, no de adultos, de jóvenes. El primogénito de Cortés fue el primero. Tenía 20 años. Se despertó gritando que algo lo perseguía. Murió esa noche. Su corazón se detuvo. Y luego vinieron más. Adivinó Clara. Uno tras otro. Todos entre 15 y 21 años. En 6 meses habían perdido a 18 jóvenes. El pueblo estaba a punto de derrumbarse. Y entonces llegó ella. Ella, ya anciana para la época. Se decía que provenía de pueblos más antiguos que las montañas del norte. Dijo que conocía lo que vivía en la cueva. Lo llamó el eco hambriento, una cosa vieja que se alimentaba de vida joven, de potencial no realizado, de futuros no vividos. Se le apretó el estómago a Clara. ¿Y qué hicieron? Lo único que podían, se juraron. Consuelo parpadeó y miró a Clara. La anciana les mostró el ritual. Tenían que sacrificar a los jóvenes cuando llegaban a los 21 años. No todos de una vez, sino poco a poco, de 1 en 1 o de 2 en 2 por generación. En cambio, el eco dejaría que el resto del pueblo viviera, próspero, con comida, salud, paz. Eso es monstruoso, dijo Rafael, de pie de repente. Es supervivencia, respondió Consuelo con frialdad. ¿Creen que no lo cuestionamos? ¿Creen que no tratamos de huir? Los que escaparon cayeron muertos por los caminos. Aquellos que se rehusaron al ritual fueron devorados en cuestión de días. El eco no perdona la desobediencia. Clara se humedeció la garganta y nadie en el mundo sabía quién vendría, quién se preocuparía por un pueblo perdido en las montañas. Montañas. Éramos invisibles, somos invisibles por ahora. ¿Por qué nos dice esto?, preguntó Clara. ¿Por qué apoyarnos? Consuelo se puso en pie trabajosamente y se dirigió a una cómoda antigua. De un cajón sacó algo envuelto en tela negra. Lo desenvolvió. Un libro viejo, encuadernado en cuero roto, pues soy la última que conoce los rituales y mi bisnieta Lucía cumple 21 en 3 meses. Su voz se rompió por primera vez. No quiero que muera, pero no sé cómo evitarlo, le extendió la. Libro a Clara. Aquí está todo. Los rituales, las ofrendas, las palabras que adormecen al eco. Pero su voz también se redujo a un susurro. También la manera de violar el juramento, anotada en las últimas páginas por alguien que nunca se atrevió. Clara cogió el libro, más pesado de lo que debería. Sus hojas amarillentas estaban repletas de anotaciones en latín, castellano antiguo, símbolos extraños. ¿Por qué no lo intentó usted?, preguntó. Porque es caro, doctora, muy caro, alto. Y no sabía si merecía la pena. Consuelo regresó a su asiento. Pero vosotros entrasteis desde fuera, no estáis en el pacto. Tal vez puedan hacer lo que nosotros no pudimos. Rafael y Clara se miraron. Tenemos que verlo, dijo Clara. La cueva, la ermita, todo mañana, respondió Consuelo. Cuando el sol se levante, nunca vayas de noche. El eco resuena en la noche. De vuelta en la posada esa noche,
Clara echó un vistazo al libro a la luz de las velas. Rafael retrataba cada folio. Y documentando todo, por supuesto. Las primeras partes explicaban el ritual con detalles repugnantes. Cómo elegirlos, cómo instruirlos, cómo llevarlos a la cueva cuando llegaba el momento. Pero las últimas páginas, Rafael, mira esto. Había un mapa, un dibujo de la cueva con notas escritas en latín que Clara descifró lentamente. Solo la sangre del forastero puede sellar lo que nunca debió ser abierto. Pero esa sangre debe ser derramada voluntariamente, o el eco se liberará. Rafael se puso pálido. Clara, eso es un sacrificio, terminó diciendo, pero no de los jóvenes del pueblo, de nosotros. Se quedaron en silencio, la bomba de información cayendo sobre ellos como una losa de piedra. Afuera, la niebla se espesó y desde la montaña llegó un sonido, como un suspiro o un lamento. El eco estaba despertando. El amanecer llegó gris y frío. Clara apenas había dormido, su mente dando vueltas a las palabras del libro. Sangre de quien vino, de afuera. No podía quitarse esa frase de la cabeza. Rafael parecía igual de agotado mientras hacían las maletas. Cámara, cuadernos, faroles y el libro de consuelo envuelto en su mochila. Jacinto, el enterrador, los esperaba en la plaza. Les había prometido llevarlos a la ermita. Solo querían mirar, les había dicho Clara. No toquen nada, advirtió mientras iniciaban la subida. Y no se aparten en el camino. Hay abismos en la montaña que no ves hasta que estás dentro. Él. El camino era empinado y peligroso. Piedras sueltas rodaban bajo sus pies. La niebla se arrastraba entre los pinos como una cosa viva, revelando y oscureciendo el mundo en fragmentos. Tardaron 2 horas. La ermita estaba derruida. Lo que una vez fue un templo era ahora poco más que 4 paredes de piedra sin techo. La puerta de madera se había derrumbado hace décadas. En el interior, el altar estaba tumbado, cubierto de musgo y excrementos de animales. Pero detrás del altar, tallada. En la montaña misma había una puerta en la roca, la cueva. Clara sintió el aire, la montaña, como si la montaña estuviera respirando. Ahí es donde pasa, murmuró Jacinto. ¿A dónde llevamos a los que cumplen años? ¿Qué tan seguido? Preguntó Rafael. Su voz apenas un susurro. Depende. A veces 2 al año, a veces pasan años sin que nadie llegue a los 21. Pero siempre, siempre acaban aquí. Clara prendió su farol y fue hasta la puerta. El olor era indescriptible. No era descomposición. No exactamente, algo más viejo, mineral, como si la roca misma se estuviera pudriendo por dentro. Voy a entrar, dijo. No necesito verlo, doctora. Necesito entender. Rafael tomó su mano. Entonces voy contigo. Jacinto negó con la cabeza. Yo me quedo. Alguien tiene que se interrumpió. Alguien tiene que señalar el camino de vuelta. Los hermanos montenegrinos se miraron. Entonces juntos entraron. La cueva se adentraba en la montaña. Las paredes estaban esculpidas no por la naturaleza, sino por manos humanas, muy antiguas, más antiguas que Roma, más antiguas que cualquier civilización conocida. Los símbolos eran horribles en su simplicidad. Siluetas humanas postradas, una forma serpentina enroscada, bocas abiertas y silenciosas, sangre, mucha sangre en pigmentos rojos aún brillantes. Clara, mira el suelo, susurró Rafael. Había rastros de arrastre como si hubieran arrastrado cuerpos más adentro de la cueva. Cientos de marcas, miles, 127 años de sudor.
Siguieron las huellas durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos. El tiempo se retorcía en las profundidades. El farol arrojaba sombras danzantes que parecían poseídas de vida propia hasta la cámara. Era redonda, perfecta, imposiblemente tallada en la roca viva. En el centro había un pozo, tan profundo que la luz del farol no llegaba al fondo. Y en torno al pozo, en la tierra, palabras. En latín, en griego, en hebreo, lenguas muertas, en signos que Clara reconoció del libro. Es el lugar de sacrificio, dijo su voz temblando. Aquí es donde los traen. Rafael lo fotografió todo con manos temblorosas. El destello de magnesio iluminó la cámara por un momento, y por un momento, solo por un momento, Clara pensó que había visto movimiento en el pozo, algo subiendo. «Vámonos», dijo con aspereza. Ahora no esperó respuesta. Se dio vuelta y salió corriendo, Rafael siguiéndolo de cerca. Tras ellos, desde el pozo, se oyó un ruido. No era viento, no era agua, era aliento. Salieron de la cueva jadeando, sus corazones latiendo con fuerza. Jacinto los observaba con alivio y horror a la vez. Lo escucharon. «Sí», respondió Clara. «Dios mío». «Sí». El descenso fue más rápido. Nadie dijo nada. Todos estaban demasiado ocupados imaginando sus propias horribles posibilidades. Alcanzaron el pueblo al atardecer. El sol ya se ponía y en la plaza estaban reunidos los silenciosos. Todos, hombres, mujeres y niños, en un círculo callado. En el centro se encontraba Consuelo, de pie a pesar de su edad, y a su lado, temblando, Lucía. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, acercándose. Inés, la patrona de la venta, se adelantó. Su cara estaba pálida, demacrada. «Mi hijo Tomás tiene 21 años hoy. La fiebre empezó hace una hora». Clara sintió que el suelo se movía. «¿Dónde está?» «En casa inconsciente». «La fiebre es...» «No hemos visto nada así». Se le eriza la piel. Rafael miró a Clara. «Tenemos que hacer algo». «¿Hacer qué?», preguntó uno de los hombres del pueblo, el mismo que los había recibido el primer día. «¿Qué no hemos hecho? Médicos, oraciones, medicinas, nada. Solo hay una manera de detener el dolor, el ritual», susurró Clara. «El ritual», aseguró el hombre, «esta noche, como siempre». No, la voz tranquilizadora sonó con una autoridad sorprendente. «No, esta vez la doctora Montenegro tiene el libro, tiene el conocimiento». «Tal vez pueda, tal vez», escupió el hombre. «Vamos a jugarnos a todo el pueblo por un tal vez. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa si rompemos el trato? ¿Recuerdas?» El silencio se apoderó de la plaza. 1823, murmuró Jacinto. La última vez que alguien trató de violar el pacto. Trataron de tapar la cueva. Murieron 15 personas en una noche. No solo los jóvenes, todos. Niños, viejos, chupados, como si la vida los hubiera succionado. Clara se mareó. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Continuar asesinando a sus hijos para siempre? «No es matar», respondió Mercedes, la madre de Andrés. «Es librarlos del tormento, de la agonía. Cuando van a la cueva, el dolor se va rápido, limpio. Están escuchando», estalló Rafael. «Están defendiendo el asesinato». «No entienden nada», gritó Inés con lágrimas en las mejillas.
Es mi hijo. Creen que lo quiero, pero si no lo hacemos, morirá igual, pero sufriendo. Días de agonía y luego el eco vendrá por más de todos. Clara miró a Consuelo. La anciana abrazaba a Lucía, la niña temblando en sus brazos. ¿Hay otra manera?, dijo Clara, su voz firme a pesar del temor. El libro trata sobre romper el pacto, para siempre. ¿Y cuánto cuesta?, preguntó el hombre fuerte. Porque siempre hay un precio. Clara tragó saliva, sangre de forastero voluntario en el lugar de sacrificio. Un susurro recorrió la multitud. Está hablando de su muerte, dijo Jacinto, o la de su hermano. No, Rafael tomó la mano de Clara. Ni lo sueñes. Tal vez sea la única manera. No, Rafael la sacudió. Clara, no vinimos a ser sacrificados. Vinimos a mirar, a ayudar, pero no a grito. Se metió en la conversación, agudo, desgarrador. Todos miraron hacia la casa de Inés. La puerta se había abierto de golpe. Una figura se tambaleaba en el marco. Tomás, de 21 años, apenas podía sostenerse en pie. Su piel brillaba de sudor, pero no sudor normal, negro. Sus ojos estaban rojos, las venas de su rostro latiendo. Madre, su voz era un graznido. Madre, perdón, duele, duele. Inés se abalanzó, pero Jacinto la detuvo. No te. Acércate. Cuando están así no son ellos mismos. Tomás se desplomó en la plaza, se convulsionó. De su boca salió un líquido negro que se extendió por las rocas y habló, pero no era su voz, algo más. Voces antiguas cantando desde un lugar que no debería estar allí. El trato se mantendrá como siempre, como debe ser. El aire se espesó, como si algo invisible hubiera descendido sobre la plaza. Tomás levantó la vista. Sus ojos ya no eran humanos, eran negros, todos negros, vacíos o todos mueren. El chico se desplomó, inconsciente. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Hasta el viento se había detenido. Finalmente, Consuelo habló. Tienen hasta la medianoche para decidir, llevar a Tomás a la cueva y realizar el ritual o romper el pacto. Pero si fallan, miró a Clara a los ojos. Si fallan, el eco se liberará por completo y no quedará nadie en este valle para contarlo. Las horas hasta medianoche pasaron, como una pesadilla en cámara lenta. Clara y Rafael se encerraron en su habitación de la posada, el libro antiguo desplegado sobre la mesa, las velas arrojando sombras vacilantes en las paredes. Debe haber otra manera, repitió Rafael por 10ª vez, hojeando las páginas una y otra vez. Algo que no termine con uno de nosotros muerto. Clara no respondió. Estaba distraída por una parte del libro que había pasado por alto antes, las notas al margen escritas en tinta. Tinta desvanecida por manos desesperadas a través de los años. Intenté escapar. Me hallaron muerta en la vía. María, 1789. Intenté quemar el libro. La fiebre me atrapó esa noche. Pedro, 1812. Traté de bloquear la cueva con explosivos. Mi familia murió mientras dormía. Javier, 1854. Y la última, la más reciente. Intenté el ritual de ruptura. No pude terminarlo. El eco perdonó mi cobardía una vez. Nunca más. Si alguien está leyendo esto, sean más fuertes que yo. Ana, 1891. Clara. La voz de Rafael la arrancó de su ensimismamiento. Mírame. Ella levantó la vista. Su hermano mayor.
siempre su protector. La observaba con una mirada que no había visto antes, resolución y resignación combinadas. Si alguien va a hacerlo, seré yo, dijo. No, tengo 32. Viví, viajé, amé, hice lo que quise. Tú tienes 28, acabas de empezar. Tienes toda una vida por delante, Rafael. No, escucha. Tomó sus manos. Te he cuidado toda mi vida desde que mamá murió, desde que papá se fue. América, y nunca volvió. He sido tu hermano, tu padre, tu amigo. Déjame hacer esto por ti. Las lágrimas rodaron por la cara de Clara. No vine para verte morir. No puedo perderte. Y no puedo permitirte que hagas esto, respondió él suavemente. No podría mirarme al espejo. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Consuelo apoyada en un bordón. Tras ella, Lucía portaba una bandeja con té. ¿Puedo pasar? Clara asintió secándose las lágrimas. La anciana se sentó trabajosamente y tomó una taza de té de Lucía antes de que la niña se retirara silenciosamente. Sé lo que están pensando, dijo Consuelo después de un largo silencio. Veo la determinación en sus ojos y tengo que decirles algo que no revelé antes. ¿Qué? Dijo Clara. El ritual de ruptura no exige muerte, exige sacrificio. Hay una diferencia. Rafael se inclinó hacia adelante. Explique. La sangre debe ser derramada voluntariamente en el altar de los sacrificios. Sí, pero no. Dice cuánta. No dice que tenga que ser la vida entera. Consuelo sacó de entre su ropa un viejo cuchillo grabado con marcas similares a las de la cueva. La última nota la había escrito una mujer llamada Ana. Esa era mi madre. Cuando tuvo el cuchillo en la mano frente al pozo, no pudo cortarse. El miedo la invadió. Pero antes de morir me dijo algo. Me dijo que había interpretado mal el ritual, que no se trataba de morir, se trataba de elegir. Clara recogió el cuchillo con manos temblorosas. Elección. El eco se nutre de niños, ¿por qué? Se nutre de poder, de futuros robados. Pero si alguien voluntariamente se entrega, se sacrifica, parte de sí, de su futuro, por los demás, eso rompe la balanza. El eco fue parido por sacrificio obligado. Solo puede ser destruido por sacrificio voluntario. Pero igual hay que sangrar, dijo Rafael. Sí, y va a doler y va a haber consecuencias. El que lo realice quedará marcado, ligado a ese lugar. Nunca lo olvidará, nunca estará libre, pero vivirá. Clara y Rafael se miraron. ¿Cómo? ¿Y cómo sabemos que va a funcionar? Preguntó Clara. No lo saben, respondió Consuelo con honestidad brutal. Pero saben qué pasa si no hacen nada. Tomás morirá esta noche y Lucía en unos meses y así para siempre. La anciana se levantó trabajosamente. Es casi medianoche. El pueblo se reunirá en la plaza. Se llevarán a Tomás a la cueva para el ritual tradicional. Si van a hacer algo, que sea ahora. Cuando Consuelo se fue, Clara miró el cuchillo. Luego miró a su hermano. Voy yo, dijo ella con firmeza. Clara, no, escúchame, soy médica, escucho mi cuerpo. Sé cuánto puedo sangrar sin morir. Y su voz se suavizó. Y también debo saberlo. Necesito saber si el sacrificio vale la pena, si puedo salvar una vida a costa de la mía. ¿No fue por eso que me convertí en médica? Rafael cerró los ojos. Cuando los abrió, había aceptación en ellos. Entonces voy contigo hasta el final.
La plaza estaba iluminada por cientos de antorchas cuando Clara y Rafael salieron. Todo el pueblo estaba presente. En el centro, sobre la mesa de madera, estaba Tomás, inconsciente. Su respiración era entrecortada, superficial. Inés lloraba, contenida por otras mujeres del pueblo. El hombre corpulento que Clara había aprendido que se llamaba Esteban, levantó la voz. «Es hora. Hay que llevarlo a la cueva. El ritual no puede esperar. Esperen». Clara se adelantó, el cuchillo escondido en su abrigo. «Hay otra manera. Ya lo discutimos», dijo Esteban, fatigado. «No vamos a exponer a la gente por nada. No es un riesgo», interrumpió Clara. «Es una verdad. He leído el libro, he visto la cueva, comprendo el ritual y estoy dispuesta». Un susurro se extendió entre la multitud. «¿Dice que irá al pozo?», preguntó Mercedes. «Sí, pero no como sacrificio, como elección». «No veo la diferencia», dijo Inés entre lágrimas. «La diferencia», dijo Clara, su voz ecoando en la plaza vacía, «porque yo decido, no me obligan. No soy una opción, soy una elección. Y esa elección es poderosa, poderosa para destruir lo que se edificó sobre coacción y temor». Rafael se colocó a su lado. «Iremos juntos, grabaremos. Todo, y si resulta, este pueblo será libre». Esteban miró a Consuelo. La anciana asintió lentamente. «Que lo intenten. ¿Qué perdemos? Si fallan, aún podemos hacer el ritual tradicional. Pero si lo logran, se acabó, Jacinto. Este infierno se acaba». La procesión trepó la montaña. Todo el pueblo siguió a Clara y Rafael con antorchas en alto. Tomás fue llevado en hombros por 4 hombres. Su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Alcanzaron la ermita en ruinas. Clara se giró hacia la multitud. «Esperen aquí. Solo entramos Rafael y yo. Si no volvemos en 1 hora, saliva. Entonces hagan lo que siempre han hecho». Inés lloró con más fuerza. Clara y Rafael se adentraron en la cueva. El mismo olor a metal, la misma opresión en el pecho. Pero ahora había algo más, una expectación, como si la montaña misma supiera lo que iba a suceder. Llegaron a la cámara redonda. El pozo los esperaba, negro, hambriento. Clara sacó el libro y lo abrió por la última página. Las órdenes eran claras en latín, que tradujo en voz alta. «El extranjero, sin pacto, debe dar su vida. 3 cortes, 3 sacrificios, 1 por el pasado perdido, 1 por el presente oprimido, 1 por el futuro liberado». Desplegó el cuchillo. La hoja destelló bajo la luz del farol. «Clara», Rafael tomó su mano. «Aún podemos regresar». «No», dijo ella, «no podemos». Se agachó ante el pozo. Ahora lo sentía. El eco, despierto, latente, hambriento. Levantó el cuchillo hacia su palma izquierda por lo pasado. Murmuró y cortó. La sangre brotó, roja y brillante. La dejó caer en el pozo. Las gotas cayeron en la noche, y desde abajo llegó un suspiro de satisfacción. Por el presente se cortó la palma derecha, más sangre, más gotas. El ruido de abajo se hizo más fuerte. Ya no era un suspiro, era un gruñido. Las piernas de Clara flaquearon. Rafael la abrazó. «El último», dijo ella, su voz tenue, «el más». El cuchillo hacia su antebrazo. Este tajo sería más profundo, más peligroso. «Por el futuro que será libre», dijo con toda la convicción de la que era capaz y cortó.
El dolor fue cegador. La sangre se derramó, tiñendo el pozo de rojo. Y entonces todo cambió. Un grito se elevó desde abajo, no humano, antiguo, furioso, sorprendido, como si algo que había dormido durante siglos se hubiera despertado de repente. El suelo se estremeció, las paredes de la cueva crujieron, polvo y rocas diminutas cayeron. «Clara, tenemos que irnos», gritó Rafael, pero no podía moverse. Estaba arrodillada frente al pozo, hipnotizada. Algo se elevaba desde abajo. No era sólido, no era líquido. Era una presencia, una oscuridad que se desplazaba. Y en la oscuridad brillante vio rostros, cientos, miles, los jóvenes sacrificados a lo largo de los años, sus gritos silenciosos, su agonía perpetua. La presencia llegó al borde del pozo y se detuvo. Clara sintió que la miraba, la medía. ¿Por qué? La voz resonó en su mente. ¿Por qué diste lo que no debías? Porque nadie más debería tener que hacerlo. Sí, respondió Clara en voz alta, porque el ciclo debe terminar. Porque la vida no se ruega, se elige. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Entonces, lentamente, la forma se hundió de nuevo en el pozo, de nuevo en la oscuridad. Pero antes de desvanecerse por completo, Clara oyó algo, una última palabra, tan tenue que casi la confundió con el viento, libre. El temblor se detuvo, el polvo se disipó y en el pozo que antes estaba oscuro, ahora se veía el fondo. Era solo roca, solo piedra. El eco se había ido. Rafael la levantó. Le vendó las heridas con tiras de su propia camisa. ¿Funcionó?, preguntó. Y funcionó. Solo hay una manera de averiguarlo. Salieron tropezando de la cueva. El pueblo aguardaba en silencio. Cuando los vieron vivos, un susurro de asombro se extendió por la multitud. Multitud. Tomás, dijo Clara, su voz apenas un susurro. ¿Cómo está Tomás? Inés se acercó corriendo, su rostro descompuesto. Se despertó hace 5 minutos. Despertó la fiebre. La fiebre desapareció. Está consciente. Está bien. Las piernas de Clara flaquearon. Rafael la abrazó mientras la multitud los rodeaba. Hubo lágrimas, abrazos, incredulidad, esperanza. Consuelo se abrió paso entre la multitud. La miró a los ojos. «Lo hiciste. Rompiste el juramento». «¿Cómo lo sabe?» La anciana hizo un gesto hacia el valle. Al este, el sol se elevaba. «Porque por primera vez en 127 años oigo pájaros cantar en el silencio». Y sí, el silencio antinatural se había roto. El canto de los pájaros resonaba en el aire. El viento soplaba sin ese tono sombrío. La montaña misma parecía respirar de manera diferente. El silencio ya no estaba en silencio. 3 días después, Clara y Rafael hacían sus maletas. Las heridas de Clara estaban bien vendadas, aunque las cicatrices, Consuelo le había advertido, nunca desaparecerían por completo. Tomás, totalmente recuperado, ayudaba a subir su equipaje al carruaje. «No sé cómo pagarles», dijo llorando. «Me devolvieron mi vida, mi futuro». «Devuélveselo a otros», respondió Clara. «Vive, vive, eso es suficiente agradecimiento». Lucía entró corriendo y abrazó a Clara. «¿Regresarán?», preguntó la niña. «Tal vez», respondió Clara, tocando su cabello. Un día Consuelo les dio el viejo libro. «Llévenlo, quémenlo, entiérrenlo, hagan lo que quieran. Ya no lo necesitamos.
Por primera vez en más de un siglo, nuestros hijos tendrán futuro. El carruaje arrancó. Clara observó por la ventana mientras el sonido se alejaba. El pueblo ya no era gris y muerto. Había movimiento, había vida, había esperanza. ¿Mereció la pena?, preguntó Rafael en voz baja. Clara se miró las manos vendadas. Sentía el dolor sordo de las heridas. Sabía que las cicatrices serían para siempre y sabía también que parte de. Ella se había quedado en aquella cueva encadenada para siempre a aquel lugar. Pero cuando pensó en Tomás, en Lucía, en todos los niños que ahora llegarían más allá de los 21, en todas las familias que no tendrían que despedirse demasiado pronto de sus hijos, sí, dijo finalmente, valió la pena. El carruaje se alejó por el camino de la montaña, dejando el silencio, pero Clara nunca lo olvidaría. ¿Cómo podría olvidar el lugar que le enseñó que muchas veces el mejor acto médico no es curar el cuerpo, sino romper las cadenas del alma? Y mientras la gente se desvanecía entre los pinos y la niebla de la mañana, una última idea pasó por su mente. Algunos silencios deben romperse, algunos juramentos desafiarse, algunos sacrificios elegirse, porque en la elección está la libertad y en la libertad la vida. M.